Continuamos con la parte de enzimas importantes, ¿no? Ya habíamos visto enzimología clínica, ¿verdad? La clase pasada. ¿Cómo vimos enzimología clínica? Ya, entonces vamos a las enzimas específicas. Voy a hacer una pequeña introducción. Prácticamente, y es verdad lo que les dije en una clase pasada, esto de bioquímica aparentemente a veces es un poco árido, pero aunque no lo crean, nosotros que vamos a ser médicos, porque ustedes van a ser médicos, ¿sí? Tenemos que tener clarito eso, que vamos a ser médicos, porque si no tienen eso en su cabeza, no van a llegar a ser médicos. Tienen que ser positivos, vamos a llegar a ser médicos y así va a ser. Y no solo eso, vamos a ejercer, ¿sí? Y si vamos a ejercer como médicos, porque tampoco vamos a tener ni adorno el título, entonces todos los días, yo por ejemplo, todos los días, bajito, reviso unos 15 a 20 pacientes con este tipo de enzimas. Porque generalmente está dentro de los exámenes generales. Aparte de la biometría, que ya la vimos en el primer parcial, la biometría hemática general, vamos a mandar enzimas específicas. Hoy vamos a ver las enzimas hepáticas, que son las transaminasas, incluida fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa. También de pronto vamos a ver una parte de las enzimas pancreáticas, para ver, o sea, ¿para qué nos sirve a nosotros en la clínica, en la medicina interna, en el trabajo diario nuestro? Por eso es lo importante. Y me gusta hablar de esto porque justamente yo también soy profesor de medicina interna y qué bonito cómo combinamos esto y cómo relacionamos con el tema diagnóstico. Y nos ayuda muchísimo la bioquímica sanguínea, porque gracias a aquello nosotros vamos a dar un buen diagnóstico y podemos estar seguros que, por ejemplo, el paciente tiene una hepatitis, el paciente tiene una pancreatitis, el paciente tiene un cáncer, qué sé yo, ¿sí? Y vamos a diagnosticar y esto nos ayuda muchísimo. También recuerden que les dije que en la clase pasada que depende mucho de nuestra naturaleza física, de nuestro metabolismo, a que nosotros reaccionemos bien o mal frente a una enfermedad. Eso ya yo les expliqué. Y efectivamente, así es. Si nosotros estamos bien nutridos, bien alimentados, no pasamos comiendo solo chatarra, nuestro cuerpo se va a defender mucho mejor, va a desarrollar y nuestro metabolismo va a funcionar perfectamente. Mucho más si nosotros tenemos antecedentes patológicos familiares de enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo. Chicos, tengan la certeza de que nosotros somos muy propensos a que desarrollemos estas enfermedades. Pero tranquilos, conocemos bien y qué ventaja nuestra, porque estamos estudiando medicina, a que podemos protegernos. Un médico se puede cuidar solo, aunque parece irónico en el caso, nosotros somos los que menos nos cuidamos. Pero sí, yo veo el índice de fumadores en cuanto a profesiones, los médicos son los que más fuman. Nos estresamos mucho, sí, pero eso no es excusa. Pero también depende de nosotros mismos, ¿no? Ya depende, lo que hagan los demás, a ustedes, disculpen, no les debe importar un comino. Ustedes cuiden, ustedes sean la diferencia. No seamos parte de las estadísticas, ¿ya? Seamos diferentes. Y si tenemos el conocimiento para cuidarnos, pues hagámoslo, cuidemos. Y cuidemos a los demás también, a nuestra familia, a nuestros pacientes. Y eso es lo importante, para eso estamos estudiando. Entonces, ¿por qué hago esta pequeña introducción? Porque como ya les dije, y sigo haciendo, y hasta el final de la clase lo voy a hacer, me gusta encaminarme o apuntar a la parte clínica, porque eso quiero que ustedes aprendan. Porque capaz que se olvidan de la fórmula de la glucosa, de la fórmula de la fosfatasa alcalina, o lo que sea, o de las enzimas, que eso no me interesa. Eso, de verdad, chicos, ojalá no me estén grabando, no nos va a servir para nada. Pero sí nos va a servir, y ahí voy yo. Sí nos va a servir, chicos, pasen. Bueno, ya no paso seguro, porque todavía pueden llegar. Ya. Acomódate en una de las dos mesas, la de acá y esta esperando. Es que vamos a tomar solo 3 meses. Les decía, retomo. Nosotros en la parte clínica, eso sí vamos a usar, es observar la cantidad de los valores normales de estas enzimas, para nosotros decir o saber, o tener la certeza, como les digo, de que el paciente tiene una enfermedad y poderla tratar. Porque lo peor que uno puede hacer como médico
Sí, lo peor es no llegar a un diagnóstico. A veces se pone complicado. A veces resulta que tienen que reunirse un grupo de médicos porque hay una extraña enfermedad que no saben qué es. Ya, y tienen que reunirse a ver, bueno, ¿y qué tiene ese paciente? Al final, ¿qué? O de pronto, a veces resulta que tiene una enfermedad mixta, o sea, que tiene una enfermedad respiratoria acompañada de un problema renal, qué sé yo. Ahí es donde se te pone complicada la cosa. Y ahí solo el mejor médico va a poder reaccionar correctamente. Y saber también que si tú das un tratamiento no vas a dañar otra cosa, mientras estés dando tratamiento para una, no dañar otra. Porque desgraciadamente así pasa. Que si nosotros queremos dar algo para el dolor y el paciente tiene una gastritis, no vamos a dar un año porque vamos a empeorar la cosa o qué sé yo. Hay que ver la alergia. Entonces tenemos que analizar muchas cosas. Por eso que la medicina, eso es lo interesante de la medicina. La medicina es tan interesante que jamás te aburres, jamás vas a estar lo vas a ver como un tema mecánico. En ingeniería tú sabes que bueno, esto tienes que mezclar así, tienes que tomar las medidas, hacer tal columna con tal cosa, la cantidad de materiales. No, en medicina no. En medicina 2 más 2 puede ser 8. Y eso no. La medicina no es matemática, varía mucho. Pero sí depende mucho de tu criterio y cómo vas a reaccionar y cómo vas a tratar a ese paciente. ¿Ok? Entonces veamos lo interesante de esto. Y hoy les va a gustar la clase, vamos a ver. Empecemos a ver las famosas enzimas hepáticas, ¿no? Y entre ellas a la cabeza, las primeritas que vamos a mandar a nuestro paciente, porque lo vamos a pedir en la bioquímica sanguínea, son las transaminasas. Estas enzimas son enzimas intracelulares, ¿sí? Que se producen dentro de esto, pueden ser en el citosol o dentro de la mitocondria. Los lugares más comunes en que se producen estas enzimas son el hígado, la cabeza, por eso son enzimas hepáticas. Es decir, si hay un problema renal o hay una lesión celular o lesión de las células hepáticas, estas se van a dispersar y las vamos a encontrar abundantes en el plasma. ¿Sí? Entonces, hígado, corazón también se producen, riñones, músculos, cerebro, incluso hasta en los eritrocitos. Entonces, estas transferasas, como su nombre lo dice, son enzimas que transfieren moléculas de una proteína a otra, ¿no? Puede ser, ¿no? En este caso, la función, por eso el nombre de transaminasa, porque transfieren grupos amino. Aquí yo les he dicho que no me gusta poner fórmulas, pero hoy sí las voy a poner, pero es para que entiendan mejor. Pero no quiero que se las aprendan y no se las voy a tomar, pero quiero que entiendan el concepto, por eso las voy a poner. Bueno, identifiquemos primero las dos transaminasas más importantes. Tenemos la alaninoaminotransferasa, que se las conoce como con siglas, en las siglas ALT. La puse primero esto porque actualmente en los laboratorios, porque ustedes pueden estar, por ejemplo, mandar sus exámenes a Interlab, mandar sus exámenes al Omni Hospital, a la Kennedy, a la Clínica Alcibar, qué sé yo, ¿ya? Diferentes laboratorios muy buenos que sabe haber, ¿no? Pero algunos en ciertos laboratorios usan estas siglas y de pronto otros usan estas otras dos de acá. Entonces debemos conocerlas todas. La alaninoaminotransferasa o ALT se la conoce también como transaminasa glutámico-pirúvica. Por eso las siglas TGP de transaminasa glutámico-pirúvica. O al revés, algunos la ponen en siglas en inglés que son GPT, dependiendo de la pronunciación, ¿no? Es producida en el citosol, en el citoplasma de las células. Tenemos otra transaminasa que es la aspartato aminotransferasa, por eso el nombre de AST. O también conocida como transaminasa glutámico oxalacética, por eso TGO o GOT. La diferencia con la otra es que es producida no solo en el citosol, en el citoplasma de la célula, sino también en la mitocondria. ¿Por qué menciono eso? Ya vamos a ver por qué más adelante. Entonces, vamos a la fórmula que les decía. Esta vez la tengo que poner para que me entiendan. Resulta que la alanina, y por eso se llama alaninoaminotransferasa, porque sacamos o transferimos el grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato. Este grupo amino que está pintado de rojo, esto que está de rojo pasa, este grupo amino pasa a la otra molécula, no a la otra proteína. Entonces, el resultado, gracias a la acción, porque este traspaso lo hace esta enzima, la alaninoaminotransferasa, hace el paso de este grupo amino y el resultado va a ser que la alanina se transforme en piruvato y el alfa-cetoglutarato se transforme en glutamato.
Entonces, y ojo, este paso puede ser bidireccional. ¿A qué me refiero? En que puede transformarse la alanina y el alfa-acetoglutarato en piruvato y glutamato, y al revés. El piruvato y glutamato pueden transformarse en alanina y alfa-acetoglutarato. Por eso las flechitas en diferentes direcciones, dependiendo de la necesidad. Ahora, ¿por qué se llama alanina aminotransferasa? Porque justamente se transfiere el grupo amino de la alanina. ¿Y por qué se llama TGP o transaminasa glutámico-pirúvica? ¿Por qué? Porque el final de esta unión, la alanina y el alfa-acetoglutarato, dan el glutamato y el piruvato. Miren qué pasa con la ACT en cambio, un poco parecido. Este es el aspartato aminotransferasa. Justamente del aspartato vamos a sacar el grupo amino, o sea, la enzima va a sacar el grupo amino. Y al sacar el grupo amino y pasarlo al alfa-acetoglutarato, el aspartato se va a transformar en oxalacetato. Y el alfa-acetoglutarato se transforma igual en glutamato. Así está fácil, ¿no? Entonces, por eso aspartato aminotransferasa, porque transportamos o traspasamos el grupo amino del aspartato. ¿Y por qué el nombre de transaminasa glutámico oxalacética? ¿Por qué? Porque traslada también el grupo amino del glutamato y del oxalacetato. ¿Sí? Mira que por eso los dos nombres. Y a veces uno se confunde, en ciertos laboratorios te lo ponen con estas siglas y en otros con las que más se usan son estas. Usen más el ALT y el AST, que es el que actualmente se usa. Incluso en el espectrofotómetro vamos a ver hoy que están con esas siglas: AST, ALT, y hay una que se confunde, que es la fosfatasa alcalina, que es ASP. Pero ya vamos a ver más adelante. Bien, sigamos. Entonces, les había dicho que esta se produce en el cerebro, por eso en el hígado en mayor cantidad, por eso está la cabeza, está primerito. También se produce en el cerebro, en el riñón, en los intestinos, en el corazón y en el músculo estriado-esquelético. Estas dos se las pintó yo, esta imagen me la tomé de un video que hay en YouTube, si quieren veanlo, está muy muy chévere, por eso las tomé esas imágenes, porque son muy muy descriptivas y me pareció bonito hacer mi clase con esto. Me gustó, me pareció muy chévere. Revisen el video en YouTube, está muy 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 bonito también. Bueno, en tal caso los dibujamos así mismo, de azul a la ALT y de rojo a la ACT o a la anino. Ya, no sé si se avanza a divisar, en la computadora se ve mejor, pero aquí están las bolitas rojas. Si avanzan a ver, el pasa que el proyector como que no proyecta bien. Acá en la computadora se ve mucho mejor. Las bolitas rojas y las azules, como que acá hay mejor nitidez en el computador. Bueno, en tal caso tenemos la alanino aminotransferasa que se produce en el citosol y la aspartato aminotransferasa que se produce en el citosol y en las mitocondrias. ¿Por qué a cada rato repito eso? El doctor está cansándonos ya con eso, pero ya van a ver por qué. Porque resulta que aquí comienza algo que seguro les va a salir en el examen, ahí lo toman porque lo toman, el famoso cociente de derritis, ¿sí? Yo sé que ustedes van a sacar buenas notas porque yo les explico bien y espero que me paren bola. Este cociente de derritis, ¿qué quiere decir? Y bueno, aparte del examen, vamos a aprender cómo lo usamos en medicina, o cómo lo usamos los médicos, o sea, ustedes ya mismos, ¿no? Nosotros a este cociente de derritis lo sacamos con la diferencia entre las dos, entre la alanino aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Tomamos las dos, que generalmente tienen un valor normal parecido, pero cuando hay una diferencia entre las dos, van a ver, nosotros vamos a pensar, o nos vamos a dar cuenta que es un proceso de pronto benigno o no muy grave, o de pronto es un proceso bastante complicado o grave. Y eso nos ayuda para tomar acciones como médicos, ¿no? Por ejemplo, si el cociente o la diferencia o cociente de derritis entre los dos es menor a 1, o sea, no hay mucha diferencia entre las dos, entonces vamos a hablar que puede haber una hepatitis viral aguda, una hepatitis tóxica, un hígado graso leve, una ictericia obstructiva reciente. Entonces, chévere. Pero en cambio, ¿qué sucede si la diferencia es mayor a 1? ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí sí estamos pensando en que ya el proceso es más grave. Ahora analicemos una cosa, para que me entiendan mejor y se les grabe.
Disculpen que me regrese otra vez al libro. Doctor, una pregunta. Sí. Entre el término agudo y grave, ¿cuál es la diferencia? No. Agudo y crónico lo podemos diferenciar. Agudo es un proceso que es inmediato, poco tiempo, 24, 48 horas. Un proceso crónico ya es mayor, es el que se ha desarrollado en un tiempo mayor, quizá mayor de un año. Por eso hablas de, por ejemplo, pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, hepatitis aguda o hepatitis crónica, y así un montón de enfermedades que pueden ser agudas o crónicas. ¿Y eso cuál es más difícil de tratar? Ahí hay mucha variedad, depende de la enfermedad. Por ejemplo, más grave, es un problema que sea una pancreatitis aguda o una crónica. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una hepatitis, es mejor que sea aguda antes que crónica. Ya eso lo vas a ir entendiendo mejor poco a poco cuando vayas viendo las enfermedades. Ya eso es medicina interna. Ahí ya no me metas porque te voy a complicar la vida. Yo te lo puedo explicar, pero nos vamos a demorar mucho. ¿Qué? Dime. Una pregunta, ¿la puerta sigue cerrada para los que vinieron pasado? Ya no, yo les di 10 minutos, ya no estamos seguros, o sea, el único que le va a poner asistencia a él, sí, ya. Se supone que hay que respetar esos 10 minutos, pero ya creo que pasaron a cerrar. Sí, ya cerramos nomás para que no nos interrumpan. Ya, sigamos. ¿Por qué regresé al dibujo? Porque analicemos una cosa, por eso les digo, chicos, que nosotros, y al menos yo he aprendido así, a razonar las cosas, a aprenderlas, a entenderlas, porque si nosotros nos las aprendemos en memoria se nos va a complicar la vida. Y en medicina, de verdad, chicos, si ustedes no razonan o no entienden las cosas, olvídense que van a tener serios problemas. Vuelvo y repito, los memoristas en medicina no sirven, porque no te vas a grabar o te vas a memorizar 2 libros de Harrison, y cada vez son más. Yo creo que son 3 tomos ahorita, o 2 tomos todavía. Siguen siendo 2 tomos. Ya, sí, y cada vez se vuelve más grande porque siguen saliendo enfermedades, nuevos tratamientos, va evolucionando eso. Por eso es imposible que usted lo memorice. Pero si tú lo razonas, lo entiendes, nunca se te va a olvidar. Entonces, eso es lo que vamos a razonar hoy. Imagínense que está habiendo una lesión hepática, chicos. Cuando hay una lesión hepática, las células, los hepatocitos se comienzan a destruir, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que se destruye primero? ¿La membrana? La membrana citoplasmática. Entonces, cuando se destruye primero la membrana, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí en mayor cantidad? La famosa ALT, la alaninotransferasa, aunque hay también AST, pero en poca cantidad. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el daño es más grave? Y ya el hepatocito se comienza a destruir prácticamente en su totalidad. Ya destruye incluso el interior de la mitocondria. Entonces vamos a encontrar mayor cantidad de AST que ALT. Por eso los gráficos de acá, chicos. Ya, mira, cuando es un coeficiente de artritis menor a 1, generalmente la ALT está en mayor cantidad que la AST. Pero cuando es en cambio, hablando de más 1, ya la AST está en mayor cantidad porque la vamos a sacar no solo del citosol donde se forma, sino también de la mitocondria. Y por eso, esto es malísimo, chicos. Si ustedes ven un paciente así, pues estamos hablando de que el problema es bastante grave. Ya estamos hablando de una hepatitis viral necrotizante, hepatitis crónica agresiva, carcinoma hepático, ya hablamos de un hígado con metástasis, una cirrosis hepática. Chicos, no es lo mismo un hígado graso leve. Parece que hay 3 tipos de hígado graso, 1, 2 y 3. Después del 3, ya pasa a cirrosis. Y lo peor es que ya en cirrosis ya no hay vuelta atrás, ya el hígado se dañó totalmente. Acordémonos una cosa, el hígado tiene tendencia a regenerarse hasta en un 80% de su parénquima, de su totalidad. Mira lo bueno de la naturaleza. O sea, por eso que nosotros le estamos dando palo al hígado, que tomamos, que no comemos grasa, que hacemos daño, que comemos porquería, bueno, qué sé yo. Entonces, el hígado se recupera, el hígado es tan noble que se recupera, pero llega un momento en que te dice, ya no puedo más. Y sucumbe en el momento en que ya, después de un hígado graso, grado 3, una esteatosis hepática grado 3,
se instaura una cirrosis. Y en ese momento sí, el hígado ya no sirve. Tenemos serios problemas. Eso es bastante grave. Bien, entonces mira lo importante del cociente de DDR. Los valores normales de transaminasas están aquí. La ALT o GPT, que es lo mismo, está entre 10 a 41 unidades internacionales. Y en cambio la AST o GOT, que es lo mismo, está entre 5 y 36. Mira que incluso la AST es un poquito más baja en relación a la ALT. ¿Sí te das cuenta? Pero siempre hay esa diferencia menor. Y eso es normal. Pero ya cuando esta diferencia cambia, vamos a tener problemas. Bien, hasta ahí las transaminasas. Esto me salto porque eso lo vemos al final de la práctica. ¿Eh? Vamos a adelantarnos a ver la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina también es otra enzima que forma parte de las enzimas hepáticas, pero no necesariamente. Recuerden que ciertas enzimas no solamente se elevan por procesos hepáticos, las transaminasas son muy específicas al hígado, porque como sabemos es donde más se produce, ¿sí o no? Pero resulta que la fosfatasa alcalina, sí, cuando se eleva puede ser como consecuencia de algún daño hepático también, pero no es la más específica, no es donde más se produce. Aunque no lo crean, la fosfatasa alcalina se produce más en los huesos. Exactamente, se produce más en los huesos. Miren ¿cómo es? Las siglas de la fosfatasa alcalina, es ALP. Se confunde con la ALT. Cuidado si se equivoca. Incluso ahí en el espectrofotómetro van a ver las tres en fila. El que no sabe las siglas, pues va y marca mal. Y van a hacer la práctica mal. Por eso ya ubíquense bien con las siglas. Bien. Esta fosfatasa alcalina es una enzima que pertenece al grupo de las hidrolasas, es decir, que trabaja y produce una hidrólisis. Y al producir una hidrólisis prácticamente va a desbaratar una proteína, porque eso ya lo vimos, ¿no? Y aparece que forma parte de una hidrólisis enzimática. Es un proceso, por suerte, reversible. Generalmente la fosfatasa lo que hace es separar los grupos fosfato de una molécula. Por eso se llama fosfatasa. Y generalmente, o mejor dicho, no puede trabajar si no es en un medio alcalino. Por eso el nombre que le pusieron a esta enzima, fosfatasa alcalina. Generalmente se produce más, como les decía, en los huesos, luego también en el hígado en segundo lugar, placenta, intestino, riñón. Y miren lo que dice acá abajo, alcanza su mayor actividad en los niños. Aquí viene lo importante, chicos. Esta fosfatasa alcalina trabaja en los procesos de osificación y remodelación o formación ósea. Por esa razón, esta fosfatasa alcalina la vamos a ver elevada cuando hay problemas osteoblásticos, problemas de formación. La vamos a ver elevada. La fosfatasa alcalina está elevada normalmente en un niño. También en las mujeres embarazadas. En un niño más, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque están formando huesos. Porque nosotros cuando somos niños, pues ustedes ya no son niños, ya son adultos, ya no son raros, ya dejan de ser niños. Entonces, pero cuando eran niños comenzaban a formar sus huesitos, ¿sí o no? Y entonces necesitamos, como parte de la osteogénesis, de la formación de los huesos, necesitaban y se necesita dentro de ese proceso a la fosfatasa alcalina. Por eso, en un niño puedes encontrar tranquilamente un valor de 400 de fosfatasa alcalina y es normal. 300, 350 y es normal. Cuando es en un adulto, no es normal. Ya nos indica otra cosa. También la fosfatasa alcalina, aunque no lo crean, la vamos a encontrar elevada en procesos de resíntesis o de formación de huesos. Por ejemplo, en una fractura. Un paciente se fractura y tú le haces un examen y vas a ver que la fosfatasa alcalina está elevada. ¿Por qué? Porque comienza a producirse, el organismo ve que se necesita formación o regeneración ósea, comienza a producir mayor fosfatasa alcalina. ¿Por qué en el embarazo? ¿Y en qué trimestre del embarazo? Ahí le primero, no. En el embarazo de No, a ver, ya te hago fácil. Hay 3 trimestres del embarazo. Son 9 meses, ¿no? 3 meses, 3 meses. ¿En qué trimestre? ¿Primero, segundo, tercero? En el tercero. ¿Cuándo? En el tercero. En el tercero.
Acuérdense que ya habíamos dejado la embriología, pero comienza a formarse el fetito, pero ya en el tercer trimestre del embarazo comienza a producirse. No se producen los huesos en sí, pero se producen ya los cartílagos. Ya, pero igual funciona la fosfatasa alcalina. Por eso que en una embarazada, en el tercer trimestre del embarazo, le vas a encontrar la fosfatasa alcalina elevada. Mira qué interesante. Hola Steven, ¿cómo estás? ¿Qué más? Vamos a seguir. Entonces, miren las causas por las cuales la fosfatasa alcalina la encontramos elevada. A ver, razonemos esto. ¿Por qué en la anemia? Por la médula ósea. La médula ósea está en los huesos y la médula ósea produce. Ya. ¿Qué pasa en la médula ósea? ¿Qué se produce? Los eritrocitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y muchas de las anemias se producen justamente porque no hay una buena formación ósea, hay una buena producción de eritrocitos. Entonces mira el razonamiento lógico. En una anemia está elevada la fosfatasa alcalina porque comienza a trabajar, en este caso, para ayudar en este proceso, en la mejoría en los huesos. La fosfatasa alcalina se eleva en un proceso de anemia. Enfermedades óseas, bueno, eso sí ya sabíamos que necesita. Consolidación de una fractura. En hepatitis, porque también se produce en el hígado, así que en una hepatitis también la vamos a encontrar elevada. Ya, en hiperparatiroidismo. ¿Por qué en el hiperparatiroidismo, chicos? A ver, razonemos esto. Oye, lo que estoy diciendo, comprese el plan de músculo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué en un hiperparatiroidismo? La paratiroides no produce... ¿Qué produce? No, ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce? Ay, Diego, no me acuerdo bien la hormona. ¿Qué produce? Ay, no me agachaste en la casa porque no sabes. ¿Qué produce? Se agranda la persona, crece mucho. No. O sea, la tiroides es una cosa y la paratiroides es otra. Las glándulas paratiroides son Para elevar, para hacer que se formen más células óseas, o era con el citoplasma. ¿En qué interviene? La paratiroides en qué interviene? ¿En la formación de qué? Uy, chicos, ¿qué no viste todavía esa parte? No. Pero en anatomía empezó por ahí por formación del calcio. ¡Calcio, yo soy! Calcio. Habla en serio, chico, habla en serio. En algún lado van a haber escuchado eso ya. Sí. Ya han de haber visto anatomía. Cuando hago anatomía yo hablaba de la paratiroides. Las paratiroides son glándulas que están ubicadas en la parte posterior de los lóbulos tiroides. Acá, sí, bueno, pero son chiquititos. Son como 4 pepitas, 2 arriba y 2 abajo. ¿Ya? Y ahí se produce el calcio. Incluso cuando es demasiado producido el calcio, a ver, dime. Es decir, también puede afectarse y producir. Si estas glándulas se afectan, pueden producir osteoporosis. Claro que sí, obvio que sí, porque no hay formación suficiente de calcio. Pero mira cómo la leucemia, enfermedades hepáticas, cánceres óseos, osteomalacia, enfermedad de Paget, que es una enfermedad que produce exceso de la enfermedad de Paget, una malformación que produce ¿qué? La paratormona, sí, ajá. La enfermedad de Paget produce una malformación ósea. ¿Ah? El raquitismo. Obvio. ¿Qué es el raquitismo? Eso es una desnutrición y una formación deficiente de los huesos. ¿Ah? Entonces la fosfatasa alcalina se va a elevar para mejorar esta situación. Aunque no la pueda solucionar, pero ocurre. Infarto agudo intestinal, embarazo, tercer trimestre. Bien, chicos, vamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales encontramos la fosfatasa alcalina baja en cambio? Hipofosfatemia congénita, bueno, formación baja de fosfato, ¿no? De fósforo. ¿Sí? Entonces, como la fosfatasa alcalina tiene fósforo o trabaja con el fósforo, pues la vamos a encontrar en baja cantidad. Hipotiroidismo, ¿ya? Escorbuto, acondroplasia y desnutrición. Bien, chicos, veamos entonces cuáles son los síntomas de la fosfatasa alcalina alta. Sensación generalizada de cansancio, prurito, picor, ganas de vomitar, falta de apetito, orina oscura y heces más claras, parecida a los síntomas de la bilirrubina elevada, ¿no? Fracturas y deformaciones en los huesos, distensión o dolor abdominal. Estos son los valores. Miren la diferencia que hay entre un adulto y un niño. Normalmente, mira, la fosfatasa alcalina en un niño puede estar entre 100 y 400, lo que yo les decía.
Y eso es normal, ¿no? No lo catalogamos como que está elevado. Pero en un adulto sí ya tiene que no pasar de 240 unidades internacionales. Si está elevada ya algo está pasando. Vamos a ver otra enzima que es súper interesante también y importante conocerla. La famosa gamma-glutamitransfertirasa. Esta es una enzima que se produce más en las membranas plasmáticas y en la membrana del retículo endoplasmático. Se produce más en los riñones, en las vesículas seminales, en el páncreas, también en el hígado. Por eso forma parte de las enzimas hepáticas también. Vaso y cerebro. Pero, a ver chicos, acá quiero que aprendan algo y que ojalá les quede grabado. Igual ya pasan el semestre y ya se les olvida. Eso les va a servir mucho en su carrera médica. La gamma-glutamitransfertirasa es una enzima que es muy específica, es muy sensible. Si nosotros la encontramos en un examen de laboratorio elevada, nos va a avisar mucho, nos va a decir, nos va a dar una alerta. Chicos, el cáncer nunca avisa, ya les he dicho eso, ¿no? El cáncer ya avisa cuando es tarde. Tú te das cuenta que tienes cáncer, tú como paciente, como el que sufre esta enfermedad, te das cuenta cuando comienzas a tener dolores o molestias, cuando quizá ya hay hasta metástasis. Esta enzima nos ayuda muchísimo para diagnosticar eso. Si nosotros estamos de pronto sin conocer nada de ese paciente. Hay dos que yo las utilizo mucho, pero la gran mayoría de los médicos también utilizan, que son la proteína C reactiva. Ya la vimos en la clase pasada. Es una enzima, es una proteína que se eleva cuando hay procesos inflamatorios graves. Y acuérdense que la inflamación, exceso, termina formando un cáncer. Y la gamma-glutamitransfertirasa, ¿por qué se desarrolla con un por eso que aquí dice clarito, neoplasias. ¿Sí ven? Se supone que es una enzima que se produce en las membranas. Y cuando hay un cáncer, ¿qué sucede en un cáncer? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué sucede en un cáncer? Eso sí lo saben, ya viste historia. ¿Qué pasa en un cáncer? Las células invaden Cambia. Hay una producción de células normales. Y si no, hay una destrucción de las células normales. Incluso esas células que se producen nuevas son células mutantes, células anómalas, células que no tienen forma. Por eso tú no lo puedes ver. Eso no te avisa, te dice, oye, pilas. Aunque ya ahorita tenemos otro método que son los marcadores antitumorales, que nos ayudan mucho. Pero son unos exámenes demasiado caros que tú no los vas a pedir. Pero por ejemplo, si te sale elevada la PCR o la proteína C reactiva y te sale elevada la gamma-glutamitransfertirasa, ya tú estás pilas. ¿Por qué? A investigar. Y si están elevadas estas dos, ¿qué le mando a hacer al paciente entonces? Exacto. En ese momento que tenemos elevadas la proteína C reactiva y la gamma-glutamitransfertirasa, en ese momento sí, obligada, gástate ese dinero. Porque ¿sabes cuánto cuesta hacerse en internet los marcadores tumorales? $300 que cuesta. Y no es una platita que la vas a conseguir así normal. Salvo aquellos narcotraficantes que tienen mucha plata o qué sé yo, o andan en cosas malas. Pero bueno, también gente que tiene dinero no por la parte mala, pero igual así sea, no podemos gastar tanto porque es innecesario. En el día, si eres asegurada, es bueno. Por eso es bueno estar asegurada, porque ahí no gastas un centavo. El día igual demora mucho, sí, es verdad. Bueno, entonces, ojo con esta proteína. Si esta enzima, sí, porque es proteína también. Ya, se produce en la membrana plasmática, se encuentra en el riñón, vesículas seminales, páncreas, hígado, vaso. Pero dice aquí, mira, se observa elevación célica en enfermedades tales como neoplasias renales, infartos renales, síndrome nefrótico, pancreatitis, colestasis, cirrosis hepática, metástasis de hígado, hepatitis viral. Entonces, cuando existe una elevación de esta, no, pero por favor, tranquilos, tampoco nos asustemos. No que es una ley que cuando esté elevada esta significa que hay una neoplasia, no. Primero tenemos nosotros que investigar. Porque también puede ser a consecuencia de otro problema inflamatorio, porque la PCR también se eleva en procesos inflamatorios y quizás sea simplemente algo más, un proceso inflamatorio que esté ya a punto de hacernos daño, pero que lo podemos detener. Ojo que les estoy diciendo. Ya. Estos son los valores normales de la gamma-glutamitransfertirasa en hombres y en mujeres.
Y vamos a ver la última enzima que la vamos a ver hoy, que es la famosa amilasa. A pesar de que no pertenece al grupo de las enzimas hepáticas, más bien es una enzima pancreática, pero la vemos en este capítulo. No sé por qué hicieron ese capítulo, pero así lo pusieron en el libro, no está así. Me toca ver amilasa. Pero bueno, en tal caso, tenemos dos tipos de enzimas pancreáticas importantes, la amilasa y la lipasa. Y muy importante también, ¿por qué? Porque si nosotros, ¿saben que en medicina nosotros a veces debemos ser muy desconfiados? Y sí vale a veces como que pasarnos un poquito de la raya y decir, no, por si acaso, mandemos esto. Y este es un por si acaso. Cuando te llega un paciente con un dolor abdominal agudo, grave, que te sugiere bajo sintomatología, por ejemplo, una pancreatitis, que es la que no, para eso no sirve esta enzima, mándale, de contrabando mándale, porque no es cara, no es un proceso, y no demora, está en 20 minutos, lo mandas al laboratorio a hacerse, así como le mandas una biometría para ver si es una infección, si es anémico, si no te da algún problema, pues le mandas de contrabando la amilasa y la lipasa. Y tú puedes mandar a un paciente a la casa tranquilo si esto está normal. Porque ya ha pasado, chicos, y pasa muchas veces que uno se confía y dice, un dolor abdominal es un cólico. Muchos pensamos que es un cólico menstrual. No, es una colitis, es un problema grave. Ya le preparamos el dolor y te fuiste a tu casa. Estamos tan cansados atendiendo tantos pacientes en la emergencia que nos olvidamos de controlar esta situación. No cometan ese error. Háganlo. Preferible que nos salga normal y que no haya servido a lo mejor, o no sea tan, o de pronto pensar que lo hicimos por gusto. Preferible eso. En este caso, preferible eso a que lo mandes a la casa a un paciente que tenga esto elevado, porque en 2 horas te regresa muerto. Es así de grave la pancreatitis. Ya vamos a hablar de esa enfermedad. Un poquito, ¿no? Aunque lo van a ver mejor en medicina interna. Entonces es una enzima que ayuda a digerir, es una enzima digestiva, una enzima pancreática, que ayuda a digerir los carbohidratos. Se produce en el páncreas y en las glándulas salivales, por eso hay amilasa salival y amilasa pancreática. Ya, cuando el páncreas está enfermo, está inflamado, ¿qué sucede? Pongámoslo, tú puedes sufrir una pancreatitis por haberte comido, abusado de la comida, la gula. Imagínate ese fin de año, te pegaste una cena con tus papás y te fuiste con tus amigos y después una tía te invitó, qué sé yo, y te pegaste uno a veces abusa de la comida o comes mucha chatarra y encima lo combinas con alcohol. También cuidado, te puede pasar esto, te puede dar una pancreatitis. Y es terrible esta enfermedad porque esta enfermedad, la pancreatitis, es una enfermedad que no la puedes tratar ni siquiera en una sala. Es un paciente que tienes que ingresarlo al hospital. Tienes que ingresar, tienes que hospitalizarse. Pero no lo vas a tratar solamente en una sala normal, con medicamentos y todo, ¿no? Es un paciente que es candidato a cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es colocarle una sonda nasogástrica y no darle de comer. Ese paciente no puede comer no puede tomar ni agua. La sonda nasogástrica es para eliminar gases dentro del intestino que está inflamadísimo. No puede tomar ni agua. Pasar prácticamente a él tienes que poner una vía central. Por eso tenemos que meter la unidad de cuidado intensivo. Una vía central ¿para qué? Para darle alimentación para integrar. Y no se puede alimentar por su. Y el paciente se desespera, viene de comer y no puedes darle de comer. Generalmente esto pasa con los que abusan de la comida y abusan del alcohol y qué sé yo, ¿no? Entonces cuidado con esto. Esto alcanza sus valores más elevados. Mira, aquí es lo que te decía, un problema agudo es gravísimo en una pancreatitis. Sus máximos valores, esto es súper rápido. En 24 a 30 horas se desarrolla una pancreatitis aguda. Los síntomas clásicos de esta enfermedad, dolor en epigastrio intenso que se irradia en hemicinturón hacia la región lumbar. Eso es típico. Por eso el dolor clásico de una pancreatitis es dolor como en cinturón. ¿Por qué le llamo? Porque el dolor se te viene así y se te va hacia atrás. Es clásico. Cuando tengas ese paciente, descarta pancreatitis. Pero tranquilos, no necesariamente vamos a diagnosticar una pancreatitis
porque tiene esos síntomas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la amilasa elevada? O las enfermedades que se producen por hiperamilasemia, pues a la cabeza la famosa pancreatitis aguda, puede tratarse de procesos pancreáticos a la cabeza el cáncer, ¿no? Procesos digestivos como litiasis, procesos no digestivos como parálisis. Bueno, no los vamos a mencionar todos porque ahí están en su plataforma. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan identificar que, bueno, los procesos digestivos, acá las causas de amilasa disminuyen. A veces el páncreas se ha lesionado tanto que más bien vamos a encontrar ya una hipoamilasemia por procesos pancreáticos crónicos, de tipo alcohólico sobre todo, procesos de insuficiencia cardíaca, fracturas, bueno, hay un montón de enfermedades, incluso hasta en la toxemia del embarazo. Estos son los valores que tenemos que identificar. Chicos, y otra cosa importante que aprendamos acá. Uno puede diagnosticar una pancreatitis al decir, bueno, si sabemos que la amilasa, ¿tienes que poner una foto? Sí. Dale, perdón, me crucé. No. La pancreatitis aguda, los valores normales están hasta en 120, ¿no es cierto? Viendo en el suelo. Pero tú, por ejemplo, si el paciente tiene 150 o 250, ¿podrías diagnosticar una pancreatitis? No, porque esto ya es medicina interna. Tú tienes que, para tú diagnosticar una pancreatitis, el valor normal de la amilasa tiene que estar 3 veces a su valor normal. O sea, más o menos, si multiplicamos por 3 el 120, estamos hablando de 300 para arriba. Algunos libros de medicina interna dicen que tienen que estar por lo menos 4 veces a su valor normal, o sea, 400 y pico. Pero bueno, nosotros pues que trabajamos en emergencia, yo siempre de 300 para arriba, yo pongo 3 veces el valor normal. Mira lo que te dice aquí, para que tú diagnostiques una pancreatitis aguda tiene que estar los valores entre 300 a 12.000. Chicos, es muy fácil de ver eso. Se pasan en el laboratorio, incluso el laboratorista hasta se te asusta. Te pone en rojo los valores y va pues y dice, doctor, pues amilasa y salipasa tenga legalísimo. Pide al doctor. Ellos tienen creo que la consigna de irte por si acaso tú no revisaste los exámenes o te distraíste o estás con muchos pacientes y no revisaste los resultados. Y te van a ir a alerta, cuidado doctor, está feo. ¿Ah? Entonces, si los valores generalmente, al menos yo lo que he visto, están por 400, 450, eso es una pancreatitis. Ojo con eso. Tenemos otros valores, por ejemplo, una parotiditis, pero mira, los valores no suben mucho. Ajá. Pero ojo con eso. Entonces, eso. Vamos a hacer la práctica de hoy, chicos. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Supongamos que yo, si quiero diagnosticar una cirrosis, tengo que tener a la ACT elevada y la EGT elevada también. Ahí sería. Las transaminasas están elevadísimas. Tienes que hacer una ecografía también. Si sí, las dos el están hígado elevadas, graso. es cirrosis. No necesariamente. Pero supongamos que tengo estas elevadas y esta de aquí que es la de la membrana. Ahí sí. Sí, podría ser, ahí sí. Si ya están las 3 elevadas, ya estamos frente a una. Pero siempre hay que hacer un examen adicional como es una ecografía. Ya, y la ecografía ya te da el diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque ¿qué se ve? haces una ecografía y te sale esteatosis hepática grado 1, 2 o 3. Si ya está por arriba de grado 3, ya estamos frente a una cirrosis segurísima. Siempre debemos usar muchos parámetros, pero de que vamos a llegar a un diagnóstico lo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ustedes, la mesa de aquí, hacemos esta, la ALP, ¿ya? La mesa de allá va a ser la AST y ustedes hagamos la fosfatasa alcalina. No hacemos amilasa porque no hay reactivos. Ya nos quedamos sin hacer esta prueba, pero bueno, disculpa, ya no es de amilasa, no hay reactivos.